Pues, buenos días a todos, espero que me estéis escuchando bien. En el seminario de hoy básicamente os voy a hablar de métodos analíticos y de interpretación de resultados a nivel muy general, y el título de la charla en cuanto a lo de los bebés venusianos se refiere, es un guiño a la línea espectral que se encontró en la atmósfera de Venus relacionada con la fosfina. Bien, ¿de qué métodos analíticos voy a hablar? No voy a hablar de métodos numéricos de análisis, sino de técnicas químicas y bioquímicas. Análisis de rutina que conozcáis todos de una forma más o menos general, pues por ejemplo aquellos que se hacen en los laboratorios de análisis clínico para determinación de colesterol, triglicéridos, potasio, hormonas tiroideas y todos aquellos análisis que alguna vez seguro que a todos os han hecho en vuestra vida. Los laboratorios de control de calidad del agua, los que se pueden medir el pH, la dureza, la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno y todos esos parámetros que nos indican cuál es la calidad de un agua. O, por ejemplo, el control de calidad en la industria alimentaria, como sería el caso de determinación de sal en pimentón, porque uno de los colorantes que se extraen del pimentón se están utilizando este disolvente y evidentemente cuando llega a nuestras casas ese disolvente no debe estar ahí, o bien la determinación de azúcares en tomates, por poneros algunos ejemplos. Estos análisis de rutina generalmente no, de hecho se deben hacer mediante protocolos que tienen que estar certificados y validados mediante normativa UNE, ¿de acuerdo? En el caso de la astrobiología, nosotros no hacemos análisis de rutina, hacemos análisis muy específicos que vienen demandados por la naturaleza de la muestra y de nuestro analito de interés. ¿Qué es el analito? Pues los analitos son aquellas sustancias que nos interesan identificar y cuantificar en una muestra dada. ¿Qué veremos a lo largo de la charla? Pues que en el CAP tenemos un gran potencial de análisis y que debemos de desechar frases del tipo que vemos en algunas series policíacas como déjame la muestra, la paso por el cromatógrafo y te digo qué es lo que tiene. Veremos que esto no es así, que cada muestra y cada analito necesita un tratamiento específico y que en general solo se encuentra en las muestras aquello que se está buscando. Bien. En el desarrollo de protocolos analíticos, por lo general, tenemos que considerar cuál es el objetivo del análisis, es decir, la finalidad del mismo, la pregunta a la que debemos de contestar. El protocolo analítico estará mejor desarrollado cuanto más concreta sea la pregunta y mejor formulada esté. A partir de aquí, tenemos que elegir una técnica analítica, generalmente vamos a tener una técnica analítica principal, unas técnicas complementarias que nos van a dar información complementaria sobre esa muestra o bien van a validar los resultados de la elección de la técnica analítica principal y una vez que tengamos todos estos, una interpretación de resultados. La charla la he dividido en dos partes. En la primera parte os voy a mostrar dos ejemplos generales de interpretación de resultados considerando la hormona HGC. Y en una segunda parte de la charla voy a explicaros cómo desarrollamos los métodos analíticos orientados a problemas astrobiológicos. Bien, la hormona HGC es la hormona gonadotropina coriónica humana que generalmente está asociada al embarazo. Inicialmente es producida por el embrión y posteriormente por la placenta. Es una glicoproteína que consta de dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. ¿Por qué nos interesa conocer la estructura y las características de nuestro analito? Porque todo el desarrollo, toda la metodología que tenemos que desarrollar para identificarlos va a depender de la naturaleza de la sustancia de interés. En el caso además de esta hormona,
tiene una concentración pico, una concentración máxima en torno a la semana 10 de gestación y poco a poco va disminuyendo. Para la identificación de esta hormona generalmente se utilizan inmunoensayos que se fijan específicamente en la subunidad alfa, puesto que la subunidad beta, ya que la subunidad alfa suele ser común a otras hormonas hipofisiarias. Primer ejemplo. Una pregunta pues, que parte de la humanidad se ha hecho y otra parte de la humanidad se hará es, ¿viene un bebé en camino? Bien, elección de la técnica analítica. Inmunografía, la inmunocromatografía de doble sándwich, que es el test analítico de los test de embarazo que podemos encontrar en las farmacias. Si este test nos da como resultado positivo, quiere decir que esta mujer está embarazada. No, simplemente que presenta la hormona, la HGC, en su orina. Bien, técnicas complementarias y información complementaria. Las técnicas complementarias suelen ser técnicas de inmunoensayo, como las que vemos aquí, como quimioluminiscencia, inmunoensayo por micropartículas o ensayos tipo ELISA. De este tipo de ensayos, de inmunoensayos, no voy a concretar nada a lo largo de la charla, porque hay investigadores en el CAP que trabajan desde hace mucho tiempo con este tipo de técnicas, muy bien además, y supongo que en algún momento de estos seminarios nos hablarán de forma particular y en concreto de estas técnicas. Bien, pues estas técnicas complementarias que nos van a indicar la concentración del HGC, bien en suero o en plasma, nos puede dar pues, el resultado que nos dé aquello, y también podemos tener información complementaria a partir de una ecografía. Entonces, para responder a la pregunta inicial, pues veremos que si tenemos un positivo en HGC en orina, en sangre, que además está en una concentración adecuada para la semana de gestación que se espera, y existe un latido fetal, podremos decir que existe embarazo. Si en cualquiera de estos resultados hay un resultado negativo o bien la concentración no es la esperada, pues no habrá embarazo y habrá que confirmar mediante otras pruebas clínicas a qué se debe la presencia de HGC en orina. Siguiente ejemplo con el mismo analito. Ahora la pregunta es muy diferente. La pregunta es, ¿seré sancionado por el Comité Olímpico Internacional? Como todos sabéis, hay una serie de sustancias cuyo consumo está prohibido entre los deportistas, ¿de acuerdo? Es una lista bastante extensa. En este ejemplo os voy a contar un caso real que sucedió durante el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en Sevilla en el año 1999. Durante aquel mes de agosto yo estuve trabajando en los laboratorios de control de dopaje del Consejo Superior de Deportes, donde estos métodos de identificación de sustancias dopantes, como os digo, están validados y certificados. Bien, en aquella ocasión yo, mediante la técnica ELISA de inmunoensayo, detectaba opiáceos y HGC en orina. Para las muestras analizadas por aquel entonces no encontré ningún positivo en opiáceos, pero sí que se dio el caso de que se manifestaron 3 muestras con positivo en HGC. ¿Qué pasa con estas muestras? Bueno, que necesitamos tener una técnica complementaria y una información complementaria porque sancionar a un atleta es algo bastante grave y tenemos que estar muy seguros del resultado que damos. Bien. Información complementaria. De los 3 atletas, uno presentaba una concentración alta y otros 2 una concentración baja. Los test ELISA son test de tipo colorimétrico que en este caso sí que nos permitían cuantificar la concentración de HGC en orina. Bien, pues con este resultado, como las muestras llegan de forma anónima, únicamente con un número, se acudió a la delegación de cada uno de los países de estos atletas y se habló con el médico correspondiente. En este caso, ¿qué es lo que nos dijeron? Pues bien, que de las 3 muestras, una pertenecía a una mujer y las otras 2 pertenecían a un hombre.
Si hubiésemos prejuzgado la naturaleza de la muestra, solo con ver esta información hubiésemos pensado que las muestras provenían de 3 atletas mujeres y si hubiésemos presupuesto el resultado, podríamos decir que estaban embarazadas. Pues ya sabemos que no es el caso. Más información complementaria que nos dio el médico de cada una de las delegaciones. Pues efectivamente la primera mujer estaba embarazada y estaba compitiendo en esta de gestación, creo recordar, como de 4 o 5 meses. El segundo atleta estaba superando un cáncer, porque ya os he dicho que el HGC generalmente está asociado al embarazo, pero no necesariamente. A veces el cuerpo la segrega frente a determinados tipos de tumores. Y en el último caso, este individuo, esta atleta, estaba completamente sano. Por tanto, la presencia de HGC en su organismo era exógena, no la estaba segregando su propio cuerpo. Es decir, la estaba tomando. ¿Por qué estaba tomando este atleta HGC? Pues en cierto modo no, para enmascarar la presencia de esteroides anabolizantes que sí que están completamente, o sea, están sancionados por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, una vez que se comprueba mediante otra técnica la presencia de HCG en sangre, se validó ese resultado, pues el atleta 3 fue sancionado por el Comité Olímpico Internacional por estar tomando una sustancia prohibida. ¿Qué hemos aprendido con estos 2 ejemplos? Pues que todos los métodos analíticos deben ser específicos, porque se van a desarrollar ex professo para identificar y cuantificar un determinado analítico. Es decir, lo que os decía antes, solo vamos a ver aquello que se está buscando. En el caso de la lista de sustancias prohibidas, en los laboratorios de control de dopaje solo se buscan esas sustancias. Si los atletas están tomando otra cosa que mejora su rendimiento deportivo, el laboratorio de control de dopaje no las va a encontrar porque no las está buscando. ¿De acuerdo? Siguiente paso que tenemos que tener en cuenta en la interpretación de resultados analíticos, la objetividad. No debemos prejuzgar la muestra ni presuponer ningún resultado. La correcta interpretación de los datos analíticos van a depender de esto. Pues como ya hemos visto en el caso de la presencia de HGC en orina de distintos atletas. Y por otro lado, hay que tener cierta prudencia. No debemos contestar de forma concluyente a la pregunta formulada sin tener toda la información disponible que nos ofrece el método analítico desarrollado. Si lo hacemos de esta forma, contestaremos de forma sesgada o incorrecta a nuestra pregunta inicial. Y por último, hay que resolver el problema, hay que contestar a la pregunta inicial. Entonces, si el método analítico está bien construido y hemos analizado la muestra paso a paso, entonces, y solo entonces llegaremos a conclusiones válidas. Bien, pasa a la segunda parte de la charla. En este caso os voy a mostrar 3 ejemplos de desarrollos de métodos analíticos orientados a muestras astrobiológicas, que nos interesan desde el punto de vista astrobiológico. En este primer trabajo que publicamos en la revista Icarus en el año 2013, el objetivo del análisis era determinar si era posible identificar ácido melítico en la superficie de Marte. Esta pregunta se engloba dentro del desarrollo de metodologías y de técnicas para detectar biomarcadores en exploración planetaria. ¿Por qué? Porque existen moléculas orgánicas que, aunque sean orgánicas, pueden ser de origen abiótico, no de origen biológico. En el caso de determinados meteoritos, como son las condritas carbonáceas, estas contienen una elevada cantidad, entre un 1 y un 5% de carbono, y se detectan distintos compuestos orgánicos. Algunos de ellos, según los procesos de degradación de la atmósfera marciana debido a la elevada radiación ultravioleta que nos podemos encontrar ahí, son sustancias metaestables como el ácido melítico. En este caso, como todavía no hemos podido traer muestras de Marte a la Tierra, se trabajó con análogos marcianos. En este caso,
con testigos procedentes del desierto de Atacama, de la región del Salar Grande. En este caso, la elección de la técnica analítica principal fue el inmunensayo de inhibición utilizando microarrays, del que supongo que casi todos habéis oído hablar a Víctor y a la gente de su grupo, en la que llevan trabajando muchísimos años en este proyecto, y esperemos que algún día vuele una misión. Bien, pues en este caso esta técnica dio una identificación positiva de ácido melítico en estos testigos provenientes del desierto de Atacama. En este caso, Víctor pidió mi colaboración para validar ese resultado mediante una segunda técnica. La segunda técnica elegida, en este caso, fue la cromatografía de gases, espectrometría de masas. ¿Por qué esta técnica? Pues es una técnica bastante limpia, es muy elegante y además también se ha implementado ya en misiones de exploración espacial. De hecho, el equipo SAN en una de sus últimas misiones lleva un cromatógrafo de gases. Aquí podéis ver una foto que, si no veis muy bien, al que le interese se lo puedo enseñar en el laboratorio. Esto es un cromatógrafo de gases que consta de un inyector. Aquí tenéis el automuestreador donde ponemos cada una de las muestras, el horno que contiene una columna cromatográfica, que ahora os enseñaré cómo son, el espectrómetro de masas, que va a ser el detector de nuestra muestra, y la estación de trabajo, a través de la cual controlamos todo el sistema cromatográfico y el detector, y podemos hacer el análisis de los resultados que nos da el equipo. Voy a detenerme un poco en explicaros muy brevemente qué es la cromatografía de gases acoplado a la espectrometría de masas. Porque si bien no os voy a hablar de inmunensayos, porque no es mi técnica de trabajo, esta sí que es una de mis técnicas de trabajo principales. Entonces, la cromatografía de gases es un tipo particular de cromatografía en columna, donde necesitamos trabajar con muestras que sean volátiles o semivolátiles y térmicamente estables. Una vez que hemos conseguido volatilizar la muestra, esta se inyecta en la cabeza de la columna cromatográfica, irá recorriendo toda esta columna a través de una fase estacionaria, que en este caso suelen ser fases estacionarias líquidas, y una fase móvil, que en este caso es una fase gas. En nuestro caso vamos a utilizar helio, y lo que va a hacer es arrastrar el analito, nuestra sustancia de interés, a lo largo de toda la columna. Aquí podéis ver un ejemplo de columna cromatográfica. Son columnas capilares, son columnas muy finitas. Normalmente trabajamos con columnas en torno a 30 metros, pero por ejemplo en la industria petroquímica se llegan a utilizar columnas de hasta 60 metros. El aspecto típico de un cromatograma pues puede ser este, en el que vemos dos señales que corresponden a dos analitos diferentes. Cada uno de los analitos, o cada analito, si el método cromatográfico está bien hecho, está bien realizado, va a presentar un tiempo de retención diferente. Es decir, que cada analito tiene un tiempo de retención característico. Y este cromatógrafo, para analizar cada uno de esos picos, está acoplado a un detector que es un espectrómetro de masas, que es un dispositivo que se emplea para separar iones dentro de una muestra que poseen distinta relación masa-carga. El patrón de fragmentación de cada analito va a ser característico y a través de ellos nos va a permitir su identificación. Por ejemplo, en el caso de estos dos analitos que corresponden a cada uno de los picos, tendríamos estos patrones de fragmentación y son sus correspondientes espectros de masas. En cuanto a los espectros de masas, para poder identificarnos tenemos librerías comerciales, o bien nosotros en el laboratorio podemos crear nuestras propias librerías, porque aunque bien las librerías comerciales son bastante extensas y abarcan cientos de miles de compuestos, pues a veces el analito que nos interesa no aparece en esas librerías. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo astrobiológico. Bien, ¿qué pasa con el ácido melítico? Pues el ácido melítico es una molécula que tiene esta forma, es un ácido hexacarbonílico y no es volátil.
Como he dicho, si trabajamos en cromatografía de gases, necesitamos que la muestra sea volátil. En el caso de esta muestra, lo que tenemos que hacer para poder inyectarla en el cromatógrafo es disminuir su polaridad y aumentar su volatilidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de una serie de reacciones químicas que normalmente hablamos de ellas como derivatizaciones. En este caso, la mejor derivatización posible, después de hacer varias pruebas con varios reactivos, pues fue esta, utilizando este reactivo y posteriormente haciendo una extracción con agua oxano y obteníamos este derivado. Este ion molecular correspondería a la sustitución de cada uno de los hidrógenos de los ácidos de los grupos ácidos del ácido melítico por un grupo trimetilsilano. Veréis que aquí no tenemos tres grupos trimetil, sino que hay dos y en este caso solo hay uno. ¿Por qué he pintado esta molécula? Porque es el ion mayoritario que vemos al inyectarlo en el equipo de gases masa, ¿vale? Normalmente solemos tener un pico por cada analito. En este caso, pues bueno, se veían tres picos que correspondían a distintas derivatizaciones o sustituciones diferentes del ácido melítico, siendo el mayoritario el que aparece a un tiempo de retención característico pues de 8,82. Bien, una vez que sabemos que podemos ver nuestro analito de interés mediante la técnica que hemos elegido, en este caso cromatografía de gases, tenemos que ver que es posible extraer la muestra, extraer nuestro alanito de la muestra que tenemos entre manos, digamos. ¿Eso cómo lo validamos? Pues para comprobar que el método de extracción es válido, lo que se hace es dopar una muestra de tierra, en este caso porque contábamos con los testigos, eran muestras de suelo, con una concentración conocida de ácido melítico. Pues después de varios ensayos de extracción con distintas técnicas, encontramos que las mejores condiciones para extraer el ácido melítico de un suelo pues son las que os muestro aquí en esta transparencia. Como veis, pues se utilizan distintas técnicas y equipos, desde agitadores magnéticos, equipos de filtración, centrífugas o oleofilización. Bien, pues una vez que sabemos ver el analítico y somos capaces de extraerlo, nos vamos a la muestra problema. Y en este caso se trata la muestra problema, igual que hemos tratado los patrones anteriores, un proceso de extracción, una derivatización, una inyección en el gases masas y una interpretación del cromatograma. En el caso de pinchar la muestra en el modo full scan, es decir, que lo que vamos a ver son todos los iones de masa carga comprendidos entre 60 unidades de masa y unas 500 unidades de masa, este rango de identificación de masas lo podemos seleccionar, el equipo tenemos capacidad de selección de ese rango de masas, pues nos dio lugar a este cromatograma donde veíamos un pico pequeñito que correspondía al ácido melítico exactamente al mismo tiempo de retención del patrón que os he enseñado antes. Los patrones o los estándares para desarrollar estos métodos se compran previamente, son patrones comerciales, ¿de acuerdo? Y monitorizando únicamente para uno de los iones, pues vemos que únicamente veríamos el ácido melítico. Esto es en cuanto al análisis cualitativo de la muestra. En cuanto al análisis cuantitativo, pues también podemos hacerlo utilizando cromatografía de gases, porque el área de cada pico cromatográfico es proporcional a su concentración. Esto es, cuanto más ancho es el pico, pues mayor es la concentración del analito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues preparar disoluciones de concentración positiva y representar la concentración frente a la respuesta del equipo, frente al área. A partir de estas restas de calibrado y por interpolación del valor del área en la muestra problema en nuestra resta de calibrado, somos capaces de cuantificar qué cantidad de analito hay en esa muestra. En este caso, pues llegamos a que tenemos una concentración de 0,2 ppm. Otro factor importante si queremos cuantificar la muestra es el límite de detección de la técnica, es decir, hay una concentración
información a partir de la cual, aunque el analito esté ahí, no vamos a ser capaces de verlo. Bien, pues entonces, como interpretación de resultados de este trabajo, ¿qué vemos? Pues que la técnica de inmunoensayo de inhibición utilizando microarrays nos dio pues un resultado positivo para ácido melítico y que este mismo resultado lo podemos validar mediante la técnica de cromatografía de gases. Entonces, nuestro resultado es que mediante la técnica de inmunoensayo de inhibición utilizando microarrays sería posible identificar ácido melítico en muestras marcianas siempre y cuando su concentración fuese superior a 5 ppb, que en este caso es el límite de detección que nos da esta técnica de inmunoensayo para este analito en concreto. Siguiente ejemplo. En la misma línea que la anterior, en la idea de diferenciar materia orgánica de origen biológico de materia orgánica procedente de un sistema abiótico. En este caso, este es un trabajo publicado unos años más tarde, en el año 2018, donde la pregunta que nos hacemos es si sería posible identificar moléculas orgánicas de bajo peso molecular en meteoritos. Bueno, sobre esto tengo que deciros que hay muchísimos trabajos hechos y que podréis leer porque hay una literatura bastante extensa. La cuestión es ver si estos analitos se podían detectar otra vez mediante técnicas de inmunoensayo, como la que indico. En este caso, pues, hubo una identificación positiva y una cuantificación de ácidos aromáticos, algunos fármacos, hidrocarburos policíclicos aromáticos y péptidos. En este caso, pues concretamente para este trabajo, estos que os muestro aquí. Y en este caso, de nuevo utilizamos la cromatografía de gases, espectrometría de masas, como técnica de validación para los resultados obtenidos mediante las técnicas de inmunoensayo. En este caso, el analito de interés era el benzopireno, que como podéis ver no tiene nada que ver con la molécula anterior, con el ácido milítico. El benzopireno es una molécula semivolátil, no hace falta derivatizarla, pero sí que es verdad que tiene un punto de ebullición muy elevado y en cierta medida hay que forzar las condiciones del cromatógrafo de gases. Como no hay que derivatizarlo, en este caso nos ahorramos esa parte del proceso, pero tenemos que conseguir extraerla de la muestra. En este caso, el proceso de extracción no tiene nada que ver con el proceso de extracción que os he comentado en el ejemplo anterior, aunque el método para validar ese método de extracción es el mismo. Cogemos una tierra y la dopamos, en este caso, con benzopireno. En este caso, lo que hicimos fue una extracción sólido-líquido en continuo, utilizando este equipo, y después la muestra se concentró parcialmente, alentando la reducción a presión reducida en este equipo. Y pues aquí podéis ver algunos cromatogramas de distintos ensayos que hicimos. Quiero decir que estos métodos, todo esto que contamos, no es algo inmediato, hay que hacer ensayos previos. Bien, pues con esta información nos vamos a la muestra problema, extraemos la muestra, inyectamos en las gases masas e interpretamos el cromatograma. En este caso nos salió un cromatograma bastante limpio, en el que este pico de aquí corresponde al benzopireno y este sería su espectro de masas. Como en el caso anterior, esta muestra también pudimos cuantificarla mediante su correspondiente recta de calibrado. Y en este caso, el límite de detección con el gases masas solo podíamos llegar a concentraciones de ppm. No pudimos ver concentraciones más bajas como en el caso anterior. Pues como en el caso anterior, que tenemos un resultado positivo por parte de las técnicas de inmunoensayo, validada mediante la técnica de cromatografía de gases, espectrometría de masas, y como resultado podemos decir que la técnica de inmunoensayo, que con esta técnica sería posible identificar moléculas de bajo peso molecular en meteoritos tipo condritas carbonáceas.
Quiero comentaros aquí que en este caso, en concreto, no analizamos condritas carbonáceas porque lo cierto es que son bastante escasas y volvimos a recurrir a análogos, que en este caso sería el análisis de lignitos. Y por último, el tercer caso astrobiológico que os quiero comentar es el de este trabajo, publicado el año pasado, en el 2019, en el que creo que es un muy buen ejemplo de trabajo multitransdisciplinar propio de la astrobiología. Este trabajo conceptualmente es bastante más complejo que los dos casos anteriores. No existe una técnica principal de análisis, sino que se utilizan muchas técnicas cuya información necesitamos que sea complementaria entre sí. En este caso, la pregunta que plantea el trabajo es si es la filogenia del medio ambiente lo que determina la composición de las EPS. Bien, ¿qué son las EPS? Pues las EPS son sustancias extracelulares poliméricas. Las EPS constituyen el espacio intercelular de los agregados microbianos y forman la estructura y la arquitectura de las matrices de los biofilms. En otras palabras, los biofilms son comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de EPS y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. Ejemplos que podemos tener todos en la cabeza. Si tenemos un jarrón con flores y al cabo de varios días queremos cambiarle el agua a ese florero, a ese jarrón, veremos que hay una pátina verde pegado a la pared. Eso es un biofilm. Pues, por ejemplo, el sarro que pueda aparecer entre los dientes, eso también es un biofilm. Bueno, las EPS protegen a las células del estrés medioambiental y la deshidratación y promueven la unión de las células a un determinado sustrato. Se sabe que las EPS son mezclas bastante complejas, compuestas principalmente por polisacáridos, hasta un 90%, y presentan también en su composición proteínas, sustancias similares a los ácidos húmicos, ácidos urónicos, ácidos nucleicos, lípidos y glicoproteínas. Bien, pues en este caso, para ver si es la filogenia o el medio ambiente lo que influye en la composición de estas EPS, pues varios de los investigadores del centro se fueron a muestrear a distintos puntos del planeta, en este caso Argentina, Islandia, a Huelva, a Río Tinto, al área del Perú y a la Antártida, y recogieron varios biofilms que crecían en sistemas muy diferentes. ¿De acuerdo? Esto nos va a contestar o pretende contestar a otra de las grandes preguntas de la astrobiología, porque en este caso los dos ejemplos anteriores estaban encaminados hacia la exploración espacial, hacia la identificación de biomarcadores. En este caso estaríamos dentro del campo de la extremofilia, es decir, hasta qué punto la vida es capaz de adaptarse a ambientes que consideramos extremos, bien porque haya temperaturas muy bajas, como en el caso de la Antártida, pHs muy ácidos, como en el caso de Río Tinto, o temperaturas muy elevadas, como podemos tener en los sistemas hidrotermales de Islandia. Pues, teniendo esto en mente, o sea, la capacidad de adaptación de los microorganismos a distintos ambientes, se hizo la pregunta a la que se pretendía contestar en este trabajo. Vale, pues para contestar a esta pregunta, pues lo primero que hubo que hacer es caracterizar el medio ambiente y la diversidad microbiana de esos biofilms. Entonces, para ello, primero se tuvo que determinar las características físico-químicas de cada punto de muestreo. Hubo que hacer medidas de pH, temperatura, potencial redox, conductividad y determinar la concentración de algunos iones metálicos. Determinar la morfología celular, para esto se utilizaron técnicas de microscopía, la determinación de la diversidad microbiana, es decir, de qué tipo de microorganismos son los que componían cada uno de los biofilms, se realizó utilizando distintas técnicas bioquímicas, partiendo de la extracción de DNA, y una segunda parte que consistiría en la caracterización de las EPS per se. Para ello, ya he comentado que es muy importante saber cómo aislar nuestro analito de interés
del medio en el que se encuentra. Pues en este caso se hicieron varias extracciones y los EPS se subfraccionaron a su vez en EPS capsulares y EPS coloidales. Esto hizo un total de unas 25 muestras a analizar. Ahora, a partir de esas 25 muestras, se hizo la determinación de la composición bioquímica de las EPS. Se hizo una cuantificación total de proteínas, cuantificación total de carbohidratos, el contenido total de DNA y la concentración total de algunos iones metálicos y una identificación de monosacáridos y compuestos relacionados. Vuelvo a detenerme aquí, que es la parte de gases masas. Bien, en este caso, sobre las muestras que teníamos, las 25 muestras de las fracciones coloidales y capsulares, inicialmente se hizo un proceso de diálisis para eliminar todas las sales presentes en estas muestras. ¿Por qué? Porque la presencia de sales nos va fatal para inyectar muestras en el gases masas. Necesitamos que la muestra esté lo más limpia posible. Un segundo paso de liofilización para tener la muestra seca y poder pesarla, libre de sales. Un tercer paso de hidrólisis, que en los dos casos anteriores que os he comentado, este paso no era necesario, pero aquí sí, porque queremos analizar los monosacáridos que provienen de los polisacáridos. Hay que romper el enlace glicoxídico que mantiene los monosacáridos unidos. Un cuarto proceso de liofilización. De nuevo, una derivatización para disminuir la polaridad de los azúcares y aumentar su volatilidad. ¿Por qué? Porque los azúcares son son compuestos, lo diré, son polioles con grupos aldehído o grupos cetona. Entonces, todos esos grupos hidroxilo hay que disminuir su polaridad. Se sigue con un proceso de extracción sano-agua y es, como en el caso anterior que os conté del ácido melítico, es la fase orgánica la que se inyecta en el gases masa. En este caso lo que obtenemos son cromatogramas de este tipo. Si os acordáis de los cromatogramas anteriores, son cromatogramas muy sencillos, donde teníamos un único pico porque estábamos buscando un único analito, solo teníamos un analito de interés. En este caso, los monosacáridos son más de uno, tienen distintas estructuras y por tanto tenemos cromatogramas con muchos picos. En este caso, pues mediante sus tiempos de retención, fuimos capaces pues, de identificar estas pentosas, estas exosas aminadas, algunos derivados ácidos de los correspondientes monosacáridos, algunos polioles y en algunas muestras vimos también la presencia de ácidos grasos. En este caso, ¿cómo sabemos que cada compuesto corresponde a cada uno de estos analitos en concreto? Pues porque en el laboratorio disponemos de patrones de cada uno de ellos y cada uno de ellos se pinchó de forma individual, dándonos un tiempo de retención característico. En el caso de los azúcares, el análisis es bastante más complejo porque, por ejemplo, en el caso de las exosas, por ejemplo, aquí la glucosa, la manosa, la galactosa y la gulosa, todos ellos tienen el mismo patrón de fragmentación. Los azúcares tienen un patrón de fragmentación característico. Entonces, la única forma de diferenciarlos entre sí es mediante su tiempo de retención. Por eso es tan importante tener validado, digamos, el método analítico previo a enfrentarte a la muestra problema. Y para finalizar con la caracterización de los EPS, de nuevo se utilizaron técnicas de inmunoensayo. Como comprenderéis, después de todas estas técnicas de caracterización y todos los datos obtenidos de estas 25 muestras, el tratamiento de datos no es inmediato. Así que en este caso sí que hubo que recurrir a la matemática para poder relacionar todas esas variables medioambientales con los resultados de la diversidad microbiana y de las características de los EPS encontrados. Pues se hicieron, en este caso,
un estudio estadístico mediante todos estos cálculos de análisis de varianza y análisis de componentes principales. Aquí simplemente os pongo un ejemplo, una gráfica de la publicación donde vemos el efecto medioambiental en el contenido en azúcares de los EPS que se realizó mediante análisis canónico de correspondencia. En este caso, por ejemplo, se vio que la presencia de este azúcar tenía una relación directa con el índice de toxicidad de la muestra, que a su vez está relacionado con la presencia de cationes metálicos en la misma. En este caso, no hicimos una cuantificación de cada uno de los monosacáridos presentes en la muestra, porque eso supone hacer una recta de calibrado para cada uno de ellos. Si os acordáis de la diapositiva anterior, perdón, de esta diapositiva hay en torno pues, a unos 20 analitos. No hicimos 20 rectas de calibrado, sino que hicimos un análisis semicuantitativo. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Suponiendo que el área de todos los analitos corresponde a un valor 100 y entonces cada una de las áreas de cada uno de los analitos sería un porcentaje respecto a esa área que le damos el valor 100. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos una valoración relativa de la concentración de cada uno de los azúcares en esas muestras. Conclusión de este trabajo, en el que hemos utilizado métodos analíticos experimentales, pero también un análisis estadístico de los datos, que las condiciones ambientales influyen fuertemente en las características de los biofilms. ¿Esto qué quiere decir? Que los mismos microorganismos en ambientes diferentes producen EPS diferentes, porque se tienen que proteger de condiciones diferentes, pues de temperaturas muy extremas o de pHs muy extremos. Y que algunos monosacáridos de las EPS podrían estar relacionados con condiciones ambientales como la temperatura o la toxicidad de metales pesados, lo que sugiere que en algunos casos la resistencia al estrés puede estar mediada por azúcares específicos. Esto de aquí es una sugerencia que llevaría a posteriores análisis más específicos. ¿Qué sacamos en claro de estos 3 ejemplos de desarrollo de métodos analíticos? Pues primero, que los métodos analíticos deben desarrollarse y validarse con un objetivo claro y bien definido. Como os comenté al principio, necesitamos tener o formular una pregunta muy concreta. El desarrollo de métodos analíticos es un proceso sistemático, metódico, arduo, en ocasiones tedioso y por lo general bastante oscuro. Son procesos que a veces llevan muchas horas de trabajo, semanas, meses, y en ocasiones con bastante poco resultado, pero que tenemos que realizar. Por lo que requieren tiempo, paciencia, constancia y, como podéis imaginar, también inversión en infraestructuras y en personal. Y por último, indicaros que esto nos conlleva a los investigadores una actualización continua de conocimiento y de técnicas analíticas. Por lo general, antes de enfrentarnos o de querer desarrollar un método analítico, primero lo que tenemos que hacer es leer muchísima bibliografía, estar bien informados y en el caso de que se nos planteen problemas que leyendo la bibliografía no creemos que podamos llegar a solucionar, a veces las casas comerciales que nos venden el propio material pueden darnos pues alguna idea o alguna pista. Y por último, si me permitís el símil, indicaros que en astrobiología, por lo general, el diseño y desarrollo de métodos analíticos es alta costura. No hacemos métodos o no desarrollamos métodos analíticos que van en serie, todas las semanas hacemos lo mismo. No es así, cada una de las muestras que nos llega va a requerir un tratamiento específico, como ya has podido ver. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias.